José Guadalupe Jiménez Lara, Grupo 172, Sección B. Contaminación del aire. La contaminación del aire es la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. ¿Qué tipo de sustancias producen la contaminación del aire? Se presenta de diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de 5 focos de actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de los animales. Estas sustancias pueden ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, los hidrocarburos o el plomo. ¿De dónde vienen los contaminantes? De las industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de las centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. Del transporte. Cerca de 25% de todas las emisiones de CO2, dióxido de carbono, relacionadas con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencia de las emisiones de diésel en las áreas urbanas con gran concentración de población. Agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones del metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. Los residuos. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metanos y carbono negro, una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o países en vía de desarrollo. Los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a mediano y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para las actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Principales causas de la contaminación del aire. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, ya sea carbón, petróleo y gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del transporte por carretera, principalmente. Dentro del sector industrial habría que diferenciar entre las fábricas, por ejemplo, de cemento o acero, y las centrales de producción de electricidad, que producen la mitad de la electricidad consumida en nuestro país. Mucha de la responsabilidad de la contaminación atmosférica conocida se debe a la presencia del ser humano, no solo porque la industria y otras actividades cotidianas liberan grandes cantidades de gases perjudiciales a la atmósfera, sino también porque arroja otros elementos tóxicos al agua, y ésta, al cumplir su ciclo natural, evaporación, condensación y precipitación, los esparce en el aire y en la tierra. Consecuencias de la contaminación del aire. Puede ocasionar problemas respiratorios. El aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales, e incluso las plantas, al contener sustancias cancerígenas o venenosas. Puede ocasionar lluvias ácidas. Ciertos elementos químicos reaccionan en la atmósfera con el vapor de agua y forman ácidos o mezclas corrosivas que luego caen a la tierra con la lluvia. Puede ocasionar el deterioro del agua. La contaminación del aire incide sobre la del agua, ya que ésta al evaporarse y precipitarse entra en contacto con los contaminantes atmosféricos.
Puede ocasionar daño a la capa de ozono. En las capas superiores de la atmósfera se halla la capa de ozono, que nos protege del impacto directo de los rayos solares. Ciertos gases reaccionan con él y lo agujerean a la capa protectora. Puede ocasionar el efecto invernadero. La presencia de ciertos gases pesados en la atmósfera constituye una barrera química artificial que impide a una porción del calor terrestre irradiar hacia el espacio, haciendo que aumente la temperatura mundial. Estas son las 10 acciones que propone la ONU para mejorar las condiciones del planeta. 1. Usa transporte público o cómprate coche, muévete en bicicleta o simplemente camina. 2. Cámbiate a un vehículo híbrido eléctrico y cuando tomes un taxi intenta que sea eléctrico. 3. Reduce tu consumo de carne y productos lácteos. Ayudarás a reducir las emisiones de metano que emite el ganado. 4. Usa composta de alimentos orgánicos y recicla la basura no orgánica. 5. Ahorra energía. Apaga las luces y aparatos eléctricos cuando no los estés utilizando. Nunca quemes basura. Contribuirás a disminuir la contaminación del aire. Elige pintura no tóxica. Y disminuye el uso de plásticos para cuidar los océanos.